Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo estamos hoy? Seguro que bien. Bueno, no olviden, siempre hay que encomendarse a Dios, que Él nos cuide. Bueno, chicos, vamos a desarrollar nuestra tercera sesión de aprendizaje. Hoy hablaremos sobre la revolución científica del siglo XVII. ¿Qué fue la revolución científica? ¿Por qué se llama así? Porque fue una época de conocimientos científicos donde el hombre comenzó a investigar. Hubo un despertar. Recordemos que en la Edad Media, como que el hombre se quedó así tranquilito, dedicado a la agricultura, a sus tierras, a su ganado, etcétera, pero a la parte espiritual, ¿no? Pero en esta época, el hombre despierta y se hace muchas interrogantes, muchas preguntas y quiere encontrar una respuesta y quiere avanzar, quiere crear. Bueno, la revolución científica se inició en los finales del Renacimiento en el siglo XVII y se va a extender hasta el siglo XVIII en los comienzos de la Ilustración. Se dice que esta revolución se inicia en Europa porque fue una movilización global y simultánea. Bueno, vamos a hablar aquí de la superstición y la religión, ¿no? Porque en esos tiempos la religión era tan importante, la fe, ¿no? Y también las personas eran muy supersticiosas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto prácticamente va a ser reemplazado por la ciencia, por la razón y el conocimiento. Se dice, eso lo voy a afirmar, que se dice que por la Edad Media fue la única época en que el hombre estuvo tan ligado a Dios. Después de esa época no ha habido otros momentos de la humanidad donde el hombre ha estado tan cerca a Dios. El hombre, desde que comienza a crear, a investigar, se va a dedicar más a la ciencia y a encontrar una respuesta desde su punto de vista. ¿Qué conceptos derribó la revolución científica? Vamos a ver, ¿no? La revolución científica va a derribar las creencias desde la noción de la Tierra como centro del universo, de los conceptos aristotelianos sobre el movimiento de los cuerpos celestes y la materia como un elemento continuo, adaptando las nociones platónicas y pitagóricas que definen la realidad desde una estructura matemática. Bueno, tenemos aquí un esquema, un organizador, ¿no? Donde vemos que la revolución científica significó un gran esfuerzo, ¿no? Del pensamiento moderno, de todos aquellos personajes que se dedicaron pues al estudio, a la investigación de la ciencia. Y aquí comienza la nueva idea, ¿no? Sobre la Tierra que les acabo de decir. Luego también se inclinó por la noción de los planetas que giran alrededor del Sol, ¿no? El cambio del pensamiento del ser humano, nuevas búsquedas en todos los ámbitos, ¿no? Y tenemos científicos importantes de la revolución científica de aquel momento. Pero debo resaltar también que en los inicios de la revolución científica estuvieron Nicolás Copérnico, ¿no? Con la teoría heliocéntrica, Johannes Kepler, con el análisis del movimiento de los planetas, Galileo Galilei, ¿no? La ley del movimiento para la observación astronómica, Isaac Newton, que presentó la ley de gravitación, ¿no? Luego aquí tenemos otros que siguieron, Giovanni Alfonso Borelli, Cron Thomas, ¿no? Y otros que participaron. Luego también tenemos aquí, ¿no? Que este impacto no fue tan importante en las ciencias modernas, ¿no? Pero ¿qué logró? O bueno, antes de ver los logros, vamos a ver los factores que favorecieron la revolución científica, ¿no?
como vieron una serie de creencias tradicionales, ¿no? Eso se va a descartar, se va a ir descartando poco a poco, porque el hombre siempre quería encontrar una respuesta y quería demostrarlo, ¿no? La imagen del mundo, la estructura, la propia estructura de la sociedad moderna. Y luego acá tenemos que entender que la revolución científica logró pues que las personas, ¿no? Acepten, ¿no? Acepten la nueva ciencia moderna, el razonamiento y el conocimiento. ¿Y qué significó esta revolución para la religión? Un nuevo análisis del universo y del sistema solar, ¿no? Que se traducen en la observación científica y crítica de la realidad, ¿no? Es así que aquí se va a alterar a la comunidad teológica y a la iglesia por las nuevas leyes de análisis, ¿no? Que se decían, ¿no? Que todo, bueno, pues giraba alrededor de las Sagradas Escrituras, de lo divino, de lo espiritual, ¿no? Entonces encontraron una explicación científica del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué campos presentaron mayores avances científicos? Encontramos en la física, ¿no? Que también hubieron otras revoluciones, ¿no? Como por ejemplo la revolución einsteiniana, que explica la relación entre la materia y la energía, la revolución científica, que va a incluir otras revoluciones, ¿no? Como la del siglo XVII, basada en la silogística y en el método científico, y la einsteiniana, ¿no? O relativista, no hay nada quieto y fijo en el universo. Indeterminista define la indeterminación filosófica, el principio de la incertidumbre, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aquí tenemos las consecuencias de la revolución científica. Fueron metodológicas, desconfianza ante las intuiciones genuinas del sentido común como la interpretación de la realidad, ¿no? Y se va a dar valor a la observación, a la experiencia, ¿no? A la experimentación, a la verificación. Filosófica, se derrumba la autoridad de Aristóteles, ¿no? Se dice que se equivocó, pero bueno, cada uno su momento, su tiempo en que vivió, ¿no? Cambia el concepto de ciencia, ¿no? Y luego tenemos las consecuencias religiosas, autonomía de la ciencia, la palabra corresponde a la razón, ¿no? Parte de una experiencia científica y se verifican las conclusiones, ¿no? Bueno, entonces esto es con respecto a lo que es las consecuencias de la revolución científica. Y aquí vamos también a ver posteriormente también lo que es el inicio del arte barroco, que fue un estilo artístico también que va a ser representado en diversas obras, tanto de la pintura, de la arquitectura, como también de la escultura. Ya en su módulo, ahí tienen ustedes desarrollado y explicado todo lo referente al arte barroco. Bueno, el tiempo nos va ganando. Tenemos un temita importante que es la historia de las pandemias en el mundo. No podemos pasar por alto este tema, porque si bien es cierto que estamos hoy atravesando esta pandemia del coronavirus, ¿no? Que ha afectado al mundo, pero también a través de la historia se han dado diferentes epidemias, pandemias, enfermedades, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo define que una pandemia es cuando se propaga a nivel mundial, es algo nuevo, ¿no? Y una epidemia es una enfermedad en una determinada área geográfica. Hoy, por ejemplo, hoy en la actualidad, aquí tenemos, ¿no? Esta diapositiva. El coronavirus es una pandemia, ¿no? Desde el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus como una pandemia, una nueva enfermedad
que se está propagando, ¿no? Y que nosotros tenemos que cuidarnos. Bien, pero estas pandemias han afectado a la humanidad en los diferentes momentos de nuestra historia, desde la edad antigua, con la peste de Atenas, en Grecia, justo cuando estaban en la guerra del Peloponeso. Luego tenemos la peste antonina en los tiempos del emperador Marco Aurelio, ¿no? Siglo II. Tenemos la peste justiniana, que se llama así porque justo el emperador Justiniano padeció esta terrible enfermedad, ¿no? Luego tenemos la peste bubónica en la Edad Media, o más conocida como la peste negra, que afectó a miles de habitantes de la Edad Media. Definitivamente mermó la población, ¿no? Mermó la población. Esta epidemia que afecta en el siglo XIV, ¿no? Se dice que los comerciantes italianos, como tenían contacto con los comerciantes del continente asiático, fueron los que trajeron a Europa esta epidemia, ¿no? Se dice que se inicia en la India. Bueno, este animalito, este roedor que ustedes lo ven, fue contagiado, se llenaba de pulgas y este roedor luego picaba al ser humano. Y pues ellos tenían que luchar contra las pulgas, contra las ratas y cuidar sus alimentos para evitar que lo infecten. Bueno, todas estas enfermedades han sido tan letales que han afectado a la población. Luego hemos tenido esta peste negra, pues, que mermó a tanta población, ricos, pobres, ¿no? Nobles en esa época, religiosos, ¿no? Se dice que el Papa estaba tan desesperado que contrató a un médico joven para ver si encuentra una medicina para poder sanar, curar esta enfermedad. La gente, los laicos se flagelaban, ¿no? Porque pensaban que era un castigo de Dios. Se dice que en esta época hubo tanta decadencia moral, ¿no? Que el hombre había olvidado a Dios. Habían perdido definitivamente sus valores religiosos, ¿no? Vivían una sexualidad abierta, se puede decir, y pensaban pues que era un castigo de Dios. La gente murió, mermó la población y los que quedaron, aprendieron, ¿no? Y entendieron que cada época, cada cierto periodo de años, venía una nueva enfermedad. Aprendieron a enfrentar el sistema económico, ¿no? Y aprendieron a vivir con ese dolor que habían perdido a sus seres queridos. Bueno, hoy en la actualidad, este coronavirus está afectando al mundo entero, ¿no? Está afectando la economía, el estado emocional de las personas, y después no sabemos qué pasará. Cada país toma decisiones importantes para enfrentar este virus y también para solucionar el impacto económico que traerá como consecuencia este coronavirus o COVID-19. Aquí tenemos esta diapositiva que nos demuestra el impacto del coronavirus en el mundo. Y quiero terminar con esto. Para combatir al virus necesitamos esta corona: cuidar a los más vulnerables, obedecer las leyes y recomendaciones de las autoridades. Por favor, chicos, cuídense, no salgan, cuiden a sus seres queridos, no hay que ser egoístas, hay que cuidar al prójimo. Cuando termine esto, vamos a entender que los valores son tan importantes para poder sobrevivir en este mundo. Tenemos que ayudarnos todos. Chicos, tenemos que entender los nuevos hábitos de higiene y que son tan importantes en la vida de todo ser humano. Dios los bendiga, Dios los acompañe y cuídense mucho porque después queremos vernos en aula para continuar
con nuestro trabajo.